Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en una nueva edición de este tributo que nos acerca a Cecilia Levitt. Te felicitamos en este día y también en el Día de la Radio, en que grabamos 13 de febrero, así que enhorabuena por todos estos programas que llegan gracias a este medio, aunque sea a través de podcast, a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias, Alex, muchas gracias. Bueno, estamos, como decía, de nuevo en un programa en el que Cecilia nos acerca diferentes tributos a diferentes personas que vivieron la Shoah, y en esta ocasión nos hablarás de Albert Seifer. Así es, Alex, hoy nos vamos a ir para Francia. Esta es una historia de dolor, pero también es una historia de amor. Y quiero que no olviden esto a medida que vamos descubriendo o desvelando la vida de nuestro personaje de Albert Seifer. Albert nace en Francia en 1935, en el sur de Francia, en Toulouse. Sus padres eran de origen polaco, que habían huido de Polonia, del antisemitismo polaco de los años 30, y se habían refugiado en Francia. Muchos judíos polacos habían llegado a Francia porque, bueno, el país de la libertad, de la fraternidad, ¿no?, y de la igualdad. Sus padres eran comerciantes textiles, es una familia muy trabajadora. Albert tiene una hermana 4 años mayor que se llama Berta. Es una familia unida, tradicionalista, no religiosa, pero respetaban y conservaban las costumbres judías. Albert es un niño estudioso, asiste al colegio, y cuando tiene apenas 5 años, la Alemania nazi invade Francia. El ejército alemán, cuando invade Francia en mayo de 1940, los franceses se van a rendir y van a firmar un armisticio, y es así como el país va a estar dividido en dos: el norte de Francia, la zona ocupada, que va a quedar bajo control alemán, mientras que el sur, la zona no ocupada, va a ser puesta bajo control de un nuevo gobierno francés que se va a establecer en esta ciudad, en Vichy. Este gobierno de esta ciudad va a estar encabezado por el mariscal Philippe Pétain, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial. Casi inmediatamente después de la ocupación alemana, todos los residentes en ambas zonas, o sea, la ocupada y la no ocupada, van a sufrir una primera ola de disposiciones antijudías. En la zona bajo control alemán se los va a despojar de sus empleos, se restringe su libertad de movimiento, y ya muchos van a ser arrestados. Ahora, en octubre del 40, fijaros que es en el mismo año, el gobierno de Vichy, que era la zona no ocupada, va a promulgar una serie de leyes denominadas Estatuto de los Judíos, que van a definir, ¿no?, estrictamente quién debía ser considerado judío, y ya procuran, podemos decir, reducir la participación judía en la sociedad francesa. Ya a principios del 41, las autoridades de Vichy van a establecer una oficina para asuntos judíos bajo la dirección de Xavier Balat, que era el encargado de instituir y ejecutar la legislación antijudía, incluyendo la confiscación y la arianización de propiedades y empresas judías. Al comienzo, las medidas aplicadas por el gobierno de Vichy estaban dirigidas principalmente contra los judíos de origen extranjero. Recordemos que los padres de Albert son extranjeros porque venían de Polonia. Miles de ellos van a ser enviados a campos de trabajo forzados, y algunos ya van a ser encarcelados. En este momento ya habían pasado 2 años de persecuciones. Las autoridades alemanas de París y las francesas de Vichy comenzaron a deportar a judíos al campo de tránsito de Drancy para luego
llevarlos a los campos de muerte. El padre de Albert va a ser deportado directamente a Auschwitz-Birkenau. Él, en el año 42, va a colaborar con la resistencia francesa y lo van a descubrir y directamente va a ser deportado. Y va a ser así como su madre, la madre de Albert, que está ahora a cargo de 2 niños pequeños, va a contactar con miembros de la resistencia francesa. En realidad, ante el creciente número de redadas, es una amiga de su madre que le va a informar de esta posibilidad para proteger a los niños. Y serán ellos, es decir, los miembros de la resistencia, quienes van a conseguir un escondite para Albert y para su hermana Berta. En marzo del 43, Albert va a llegar con su hermana al convento de Notre Dame de Massip en Cap de Nac. Esto es a unos 200 kilómetros de Toulouse. Cuando llegan a este convento, los va a recibir la hermana Denise Bergon. Esta monja era directora del internado católico. Ahora, ¿cómo es que una monja llega, ¿no?, a absorber a niños judíos para esconderlo en su convento, con el peligro que esto conlleva? Esta hermana se va a dejar influenciar por una carta pastoral de Monseñor Saliège, que era el arzobispo de Toulouse. Este arzobispo le va a pedir que ella participe concretamente en el rescate de niños judíos. En noviembre del 41, Monseñor Saliège, como digo, arzobispo de Toulouse, envió una carta de protesta a las autoridades de Vichy contra su política judía, mientras el resto de la jerarquía católica francesa guardaba silencio o apoyaba esta política. Saliège obtuvo información muy concreta sobre las primeras deportaciones, también acerca de los campos de detención, y entonces, el domingo 23 de agosto del 42, los sacerdotes de todas las iglesias de las archidiócesis de Toulouse leyeron su protesta pública. Y la leo aquí. Escribieron así: mujeres y niños, padres y madres, tratados como ganado, miembros de una familia separados unos de otros y enviados a un destino desconocido. Ha sido reservado para nuestra época ver tan triste espectáculo. ¿Por qué ya no existe el derecho de asilo en nuestras iglesias? ¿Por qué estamos derrotados? Los judíos son hombres y mujeres reales. Los extranjeros son hombres y mujeres reales. No se los puede abusar sin límites. Son parte de la especie humana. Son nuestros hermanos como tantos otros. De la noche a la mañana, este documento se convirtió en un manifiesto. Se hicieron cientos de miles de copias y los miembros de la resistencia las hicieron circular por toda Francia. ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. Los historiadores consideran que la protesta de Saliège influyó enormemente en la opinión pública, ¿no? Como que la opinión pública francesa en ese momento, que apoyaba al régimen de Vichy, como que comienza a desplomarse. Podemos decir que esta protesta abre el camino para la acción práctica, ¿no?, para frustrar las políticas antisemitas, sobre todo de la gendarmería francesa y de las autoridades de ocupación, ¿no?, por igual. Monseñor Saliège dio instrucciones a los clérigos y monjas de sus archidiócesis para que ocultaran a los judíos, en particular a los niños.
El ayudante de Saliège, que era un obispo, va a ser designado para coordinar estas actividades de la iglesia para salvar a los judíos de Toulouse. Por orden del Ministerio del Interior, el prefecto de la ciudad comienza a ejercer presiones, ¿no? Acompañadas de amenazas hacia la iglesia. Hay un intento de disuadir a los sacerdotes de leer la protesta del Monseñor Saliège desde sus púlpitos, pero el arzobispo va a resistir estas presiones, podemos decir con coraje o con nobleza, ¿no? Las autoridades intentaron entonces cuestionar su prestigio y su autoridad espiritual, comienzan a publicar declaraciones incendiarias, ¿no? Pero no se atrevieron a silenciar ni a castigar a este líder católico, que, como digo, se mantuvo enérgico, ¿no? A pesar también de su avanzada edad y de su salud también precaria. Por tanto, como digo, Monseñor Saliège le va a pedir a Denise Bergon que escondiera a niños judíos, diciéndole, miente, ¿no? Así le dice a Denise, miente, te daré todas las absoluciones por adelantado. Entonces Albert, con apenas 8 años, es ahora un interno en este convento. Los niños eran considerados, ¿no? Estos niños judíos, para camuflar, ¿no? Y que no los descubrieran, los camuflaban o eran considerados como buenos niños refugiados cristianos del este de Francia. Y también se decía que eran hijos de comunistas del este de Francia. Albert, en este convento, que en su mayoría eran niñas, él va a asistir a la escuela comunal de Saint-Julien-d'Empère. De clase era una única clase, su profesora va a ser la señorita Cournet. También Albert va a asistir a misa todos los domingos y le va a tocar aprender todos los rezos, todas las oraciones. Y contaros que inclusive Albert fue monaguillo en la iglesia. Ahora la situación se va poniendo cada vez más complicada y Denise, la monja, tiene miedo, tiene temor de que descubran a estos niños. En caso de alerta, por ejemplo, todas las pertenencias de Albert, de Berta y de los otros niños, como por ejemplo la documentación o joyas que las familias habían traído, eran escondidas, ¿no? Cuando había una alerta, y también los niños se escondían algunas veces en el bosque o en un pequeño pasaje subterráneo, imaginaros, una especie de sótano que estaba situado debajo de la capilla, ¿no? Y ahí los niños tenían que esconderse. Esta es la vida que le toca a Albert durante 2 años en el convento en Toulouse. Quiero contaros que en este mismo convento la hermana Denise escondió a 11 adultos en la escuela. Solo 4 de las monjas que vivían allí sabían que estos niños eran judíos. Ahora, es la resistencia francesa, que hoy de verdad quiero destacar, que es la que va a emitir documentación falsa para estos niños, para Albert y para Berta. Lo que quiero decir es que van a asumir identidades cristianas. Denise no solo protegió a los niños de que los capturen, ¿no? También les brindó seguridad, tranquilidad, sobre todo ante la separación de sus padres, ¿no? Había como una atención muy personalizada. Ahora, siempre que fue posible, también ayudó a los niños a mantener contacto con sus padres ocultos. En el caso de Albert, su madre estaba escondida en la zona, obviamente, también ayudada por la resistencia francesa. Y en una ocasión, Albert, con sus 10 años, quiere ver a su madre. Y entonces la monja Denise va a acompañar a Albert al escondite de su madre para que la pueda visitar. A lo largo de 2 años que estuvo en el convento, Albert pudo ir 2 veces a visitar
a su mamá. Pero llegó ya el año 44, las redadas se complican, la hermana Bergon, Denise, tiene mucho miedo porque ya en mayo del 44 se lleva a cabo una masacre en Tul Oradur, que era un poblado muy cerquita al convento, era un poblado en el que había mucho movimiento, mucho trabajo de la resistencia francesa, y una división nazi entra ahí y comete una masacre. Con lo cual la monja va a decidir, o sí, va a tomar la decisión de llamar a los padres que están escondidos para que vengan a recoger a sus hijos. Y es así como la mamá de Albert y de Berta recoge a sus hijos en junio del 44. Os dije el tema de la resistencia, ¿no? Estos movimientos clandestinos que arriesgan su vida para poder, bueno, salvar sobre todo a niños, pero como vieron también a los adultos. Durante toda la guerra, este movimiento de resistencia francesa, los maquis, que habrán oído hablar, actuaron contra los nazis y también contra el gobierno de Vichy. Pero los judíos de Francia también se organizaron en estos movimientos clandestinos y colaboraron con la resistencia francesa. Es decir, organizaciones judías y la resistencia francesa trabajaron juntos para, para ocultar sobre todo a judíos y especialmente a los niños. Los aliados desembarcaron en Normandía, noroeste de Francia, el 6 de junio del 44. Y 2 meses después Francia fue liberada y De Gaulle va a entrar victorioso en París. Los dirigentes del extinto gobierno de Vichy van a huir a Alemania. Quiero hablar del padre de Albert, porque os dije que va a ser deportado en el año 42. Como dije, os recuerdo que había nacido en Polonia, que huye del antisemitismo polaco, se crea una nueva vida en Francia, pero ya en el año 42 se une a la resistencia francesa y va a ser detenido durante la distribución de propaganda, de panfletos clandestinos en Toulouse. Allí va a ser torturado en la prisión de Saint-Michel durante 3 meses. Pero nunca habló, nunca dijo o reveló ningún nombre de miembros de la resistencia. Y por desgracia la Gestapo lo va a deportar al campo de Auschwitz-Birkenau. Allí, una vez que llega, va a pasar la primera selección, va a evitar las cámaras de gas porque va a levantar la mano cuando las SS preguntaron si había peluqueros en estas filas, y el padre de Albert levantó la mano, cuando en realidad era un comerciante de textiles. En enero del 45 ya Auschwitz va a ser evacuado. El padre de Albert va a participar en las marchas de la muerte. Como ustedes saben, los rusos estaban llegando a Auschwitz y los nazis deciden llevar a los prisioneros que podían andar hacia el interior de Alemania. Y estas son las llamadas marchas de la muerte. El padre de Albert va a sobrevivir a estas marchas y recién en abril del 45 va a ser que los americanos van a liberarlo finalmente. Pesaba 38 kilos. Luego se va a quedar 3 meses en Alemania para ayudar a los americanos a encontrar, a buscar a las SS que estaban ocultas. La mayor alegría de Albert fue reencontrarse con su padre, de quien había estado separado durante 2 años y medio. Es un verdadero milagro, ¿no?, que toda la familia Seifer esté sana y salva. La familia regresa a su hogar, allí en Toulouse. Albert va a terminar sus estudios y va a entrar en la Universidad de Medicina. Se convierte en un médico y a lo largo de toda su vida va a colaborar con
con Yad Vashem, que ustedes saben que es el sitio oficial para el recuerdo, para la memoria de la Shoah en Jerusalén, pero que tiene filiales en muchos países del mundo. Y es así como se va a convertir en un activista de Yad Vashem en Francia. Y Albert nunca dejó de pensar en este cardenal Saliège, ¿no? Cada 30 de octubre, que era el aniversario de su muerte. De hecho, el 8 de julio de 1969, Yad Vashem lo reconoce a este arzobispo como justo entre las naciones. Y por supuesto, años más tarde, a Denise Bergon, a la hermana, también va a ser nombrada con el título de justa entre las naciones. Albert visitó a la hermana Denise Bergon a lo largo de toda su vida. Y quiero contarles que esta hermana escondió a 84 niños judíos en su convento, entre ellos a Albert y a su hermana Berta. En el año 2021, con 86 años, este doctor sobreviviente, Albert, fallece a los 86 años, como digo, y le sobreviven su viuda René, sus hijos y sus nietos. Voy a ir cerrando este tributo. Primero todo, mis honores a este monseñor, a este arzobispo Saliège, a la hermana, a todo este convento. Pienso en lo difícil que era asumir esta responsabilidad, ¿no? De desmarcarse del resto para asumir, digamos, este acto de amor, como dije al principio. Yo me quedo sobre todo con la carta de protesta, esta carta que empieza a circular y que se va a convertir en un manifiesto. Os digo la verdad, la he leído 3, 4 veces porque alzaron la voz. Y yo digo, qué importante es alzar la voz, no tener miedo. Obviamente que a este cardenal lo podían haber enviado, como a otros clérigos que los enviaron a Auschwitz. Sin embargo, luchó hasta el final. Escuchar la carta con atención y cómo este final, y digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ya no existe el derecho de asilo de nuestras iglesias? Los judíos son hombres y mujeres reales. Y esto de verdad que me conmueve. En los tiempos que nos toca vivir, este es un mensaje digno de repetir. Bueno, pues gracias por compartirlo y por acercarnos esta historia de valor que nos lleva a esta familia, a la de Albert Seifer, que ha protagonizado el tributo que hoy les acercamos aquí a Radio Sefarad. Te esperamos y les esperamos a todos ustedes en una próxima edición. Gracias, Cecilia. Gracias, Alex. Feliz día de la radio. מכל פתיחה